¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta a un episodio más de este su canal Latidos de Simio. Gracias por vernos, por los comentarios que nos han hecho, muy agradables de leer. Espero tomarme el tiempo ya para contestarlos. Una disculpa de antemano que a veces tarda un poquito, pero bueno. Ya saben, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para que estén atentos a lo que digamos semanalmente tratamos de subir, aunque a veces por circunstancias que no son que no están en nuestro control, pues no nos es posible subir videos tan seguido como quisiéramos, porque una de las cosas que más disfruto, y creo que ustedes ya se imaginan, es hacer estos videos, hablar de libros, compartir literatura, que se haga esta pequeña comunidad simiesca, donde que vaya creciendo y que el punto central que son los libros, es la imaginación, la creatividad, lo compartimos con todos ustedes, sin otro afán más que este, el de recomendar, el de hablar de los libros y sin ninguna postura académica o pretenciosa, simplemente por el placer de leer y por el placer de hablar de libros. Bueno, eh, vengo a hablar de una escritora que acabo, no tiene mucho que leí su libro, de hecho fue un regalo, perdón, de un amigo que me regaló esta colección, es la colección Sagbu Ahau, editado por Econeculta Chiapas, es una colección de varios escritores, los cuales muchos de los que he leído me han parecido muy interesantes y por lo cual me tomo la libertad de hablar de este libro en específico. En el canal ya he hablado de otros autores dentro de esta colección y en este episodio abordaremos la novela Molokotov de Julieta Omaña. Bueno, antes de comenzar hablando ya de la novela como tal, quiero que conozcamos un poquito de Julieta Omaña. ¿Quién es Julieta Omaña? Es una escritora venezolana que reside en la Ciudad de México. Se ha dedicado a la literatura, a la enseñanza, a la edición y a la promoción cultural. Ha publicado ensayos de narrativa, de cine y de arte contemporáneo en revistas españolas, venezolanas y norteamericanas. Aparte es conferencista, entre otras cosas, y tiene también intereses en las nuevas propuestas literarias y las artes visuales latinoamericanas. Bueno, y esta novela en específico, Molokotov, tiene en su, digamos, como carta de presentación que ganó el Premio Internacional de Novela Breve Rosario Castellanos en el 2020. Esta novela es ganadora de ese certamen literario muy importante y entonces por lo cual que quiero hablar sobre este libro que en principio me gustó mucho. Lo leí básicamente como se dice de un tirón, ¿no? Es una novela que te atrapa, que no puedes dejar de leer y voy a ir dando algunos puntos que apunté, que hice algunas anotaciones, como normalmente hago cuando vengo a hablar aquí de los libros. ¿Y por qué lo hago así? Para que las ideas no se me vayan dispersas, sino tener un poquito de estructura. Pero bueno, lo primero que me saltó al leer una novela como esta es la pregunta de cuándo es o qué es una novela contemporánea, una novela moderna, ¿no? En el sentido de que qué temas trata, cómo es su lenguaje, ¿no? Cuáles las características principales de una novela contemporánea. Y en ese sentido, creo que es eso, el tema y el lenguaje. ¿Por qué? Porque esta novela está hablando en tiempo presente, incluso ya, perdón, hay términos o hay la forma de usar el lenguaje como por ejemplo el WhatsApp, el Twitter, las diferentes redes sociales que ya van incrustados ahora en este tiempo presente, en esta modernidad que vivimos y que ya se van acoplando esos nuevos elementos que van apareciendo en nuestra cotidianidad y ya se van metiendo a la cuestión literaria de una manera muy natural, muy fluida, sin necesidad de verse forzado a usar esos términos, esos elementos, para que bien empaten en una novela como esta. Bueno, eh, ¿de qué trata? La protagonista es una mujer, una periodista venezolana que viene a residir a México por una cuestión de que no está tan a favor del gobierno venezolano. Ya saben,
el régimen bolivariano con Hugo Chávez y luego con Nicolás Maduro. Pero bueno, no vamos a entrar en política porque ahí sí desconozco un poco, pero más o menos esta periodista viene a México, vive acá, ejerce el periodismo, pero por una circunstancia, y ahí va otra vez la cuestión de la novela contemporánea, su padre, que vive en Venezuela, se contagió de coronavirus, se contagió de COVID y está aislado obviamente, es una persona ya adulta y entonces la escritora tiene que trasladarse de nueva cuenta a su país de origen, pero en ese transitar no olvidemos que cuando estuvo la pandemia en su momento álgido, pues las restricciones se hicieron muy evidentes, muy duras, mucho trámite, ¿cómo se le llama? Las pruebas, ¿no? Para descartar si se tenía el virus o no. Si se tenía el virus, tenían que aislarse, etcétera, etcétera. Entonces, partiendo de México en avión hasta Venezuela, pues todos los trámites que ya, los filtros que se les dice para poder ir de un país a otro. Luego llega a Venezuela, llegando allá pues tiene que estar en cuarentena, creo que eran 40 días si no me equivoco. Entonces todo ese, digamos, esa travesía un poco pesada, un poco cansada, pues va narrándolo aquí la escritora de una forma muy interesante, muy fluida, que te hace sentir todo esa pesadez de los viajes que cuando son pesados. Bueno, y en ese sentido ya el regreso al país de origen que muchos escritores han tratado, ¿no? A veces genera un conflicto moral, es decir, enfrentarse al pasado, enfrentarse con lo que ha dejado atrás, ¿no? De alguna manera. Y también esta novela es un testimonio, no estoy, perdón, digamos novelado, un testimonio novelado sobre las torturas y la represión del régimen bolivariano, ¿okay? En cuanto a la novela, no estamos hablando de que eso sucedió en realidad, no lo sabemos, yo no lo sé, simplemente novela esa parte del régimen y habla de una tortura que le llama la tortura blanca o el manicomio blanco y algo que le llamaba el Tesla de las cárceles. Y quiero para que me entiendan a qué se refería con el manicomio blanco, me voy a la página 28. Decía que nunca antes había visto el blanco como lo que realmente es, la metáfora máxima de la locura, del dolor, la tortura y la muerte. Habla de ese encierro de que los que estaban en contra, los que eran opositores al régimen, pues los reprimían, los llevaban a esas cárceles donde, digamos, los desaparecían o los torturaban a través de la nada, del vacío, donde no tenían nada a su alrededor, totalmente cortada la comunicación, como ya muchos sabemos cómo son los diferentes tipos de tortura, ¿no? Recuerdo, no sé si recuerdan cuando hablamos sobre el libro Si esto es un nombre de Primo Levi, cuando el personaje estaba encerrado, que le cortaron todo tipo de comunicación, esa tortura psicológica donde te aíslan, donde no tienes, ni siquiera tienes una forma de distraerte o pasar el tiempo, ¿no? Ese tipo de tortura me imagino que va a ser terrible, ¿no? No poder tener, aparte de la comunicación y del aislamiento, pues ni siquiera tener un libro para leer, unas hojas para escribir, algo en que poder entretenerte, y aunque la imaginación bien puede ser una herramienta para olvidar en el sitio en donde uno está, pues a veces lo mental cansa a través de ese tipo de tortura. Pero bueno, y eso es lo que nos viene narrando en parte esta novela, pero también hay un retrato muy descriptivo de algunas de las características de la cultura mexicana. Menciona, por ejemplo, el barrio de Tepito, cómo se formó el Chopo, los murales, la cuestión del narcotráfico en México y otro tipo de cosas que se van entrelazando de la visión de una persona que no es mexicana, que es venezolana, pero cómo va viendo cómo es la cultura mexicana, la describe obviamente desde su perspectiva y la analiza. Ese es un retrato que me pareció muy, muy, muy interesante, perdón, y entonces al hacer esas descripciones me di cuenta que obviamente no lo digo yo, sino ya se ha dicho antes, o lo han dicho, por eso
ganó un premio internacional. Es una escritora que está informada y que además es talentosa porque desteje con esa carga narrativa todo lo que va viendo, todo lo que va sufriendo. Y entonces, incluso al ser una periodista, pues tiene que pasar y sufrir algunas cuestiones de las restricciones en la cuestión de los medios de comunicación escrita, como es el periodismo, en el cual no voy a ampliar, pero también sufre ese tipo de cuestiones aquí en México. Recordemos que el periodismo se ha convertido en un oficio peligroso en México y en muchos países latinoamericanos. No nos centremos solo en México, porque el periodismo, el verdadero periodismo, tengo entendido, es el que investiga y busca la verdad. Y para eso se necesita ser una persona valiente, un comunicador valiente que tiene que enfrentarse con personajes que muchas veces no les gusta ser evidenciados, ¿no? Y recurren, por ejemplo, a la tortura, a la desaparición, incluso al crimen del asesinato. Pero bueno, más o menos todo esto va planteando la escritora en Molokotov, y entonces por eso creo que es una interesantísima novela que vale la pena leer. Bueno, y tampoco no quiero caer, no sé si en el error o en la polémica de encasillar a Julieta Omaña al decir es que es una novela escrita por mujeres, ¿no? Creo que debemos ir más allá, más lejos, y decir que es una escritora, que es una creadora interesante, que tiene un talento que es muy palpable en su narrativa. Obviamente ahí creo que no va a equivocarme, que las mujeres tienen su propia visión de la literatura, la cual me parece muy interesante, porque a veces en la misma literatura se ha vivido una especie de división entre escritoras y escritores. Y concluyo, de que el talento literario no conoce género. Si eres un buen escritor o una buena escritora, la obra va a hablar por ti, ¿no? Eso es lo más importante, la palabra, el lenguaje, la creación, la calidad literaria de la obra es lo que habla por los creadores, bueno, o creadoras en este caso. Bueno, para entrar en esa cuestión del lenguaje, ¿no? En ese no tengo ningún problema. Bueno, y les digo, leí esta novela y me dieron ganas, incluso cuando estaba yo reseñando, de volver a leerla, porque hice anotaciones, me dieron ganas de volver a disfrutarla, porque es una novela que se disfruta, es un gran libro de una escritora que no quedará de qué hablar, sino que yo creo que ya está dando de qué hablar en tiempo presente con esta novela Molokotov, por lo mismo espero que siga escribiendo, que siga publicando, porque es una escritora muy talentosa, que sabe su oficio, sabe cómo narrar, cómo atrapar al lector, cómo crear una gran historia basada, digamos, en cosas reales, pero llevadas a la ficción de una manera que te atrapa desde un primer momento. Y creo que esta novela lo confirma, porque es la historia de una periodista valiente, un verdadero periodista que busca la verdad, que no se esconde, que no se deja llevar por los editores que coartan esa libertad de expresión que todos los seres humanos tenemos. Bueno, entonces, para no extenderme mucho, los invito a leer Molokotov de Julieta Omaña, una excelente escritora, una novela moderna, una novela de la actualidad, que nos va a hacer comprender también qué estamos viviendo desde la visión de esta narradora, cómo va enlazando esa historia. Yo creo que también tiene algún cierto punto tal vez autobiográfico, desconozco, pero muchas veces ya han dicho los críticos, que uno escribe y también, aunque sea creación de ficción, uno expone parte de lo que es en sus libros, en su obra. La obra también es el escritor o la escritora. Y quiero finalizar con una frase de la última página, que incluso anoté aquí en mis notas, que habla del destino, que todos tenemos un destino predestinado y que muchas veces, aunque queramos evitarlo, ese destino ya está. No quiero decir con esto que el destino está prefijado por Dios, por la divinidad, por el azar, etcétera, no sé. El destino, ese ente abstracto y a veces caprichoso que todos los seres humanos tenemos marcada en nuestra vida, aunque dicen que también el destino se lo hace uno mismo, y en eso también creo estar de acuerdo. Pero bueno,
Leo la frase, dice: parece que el destino nos tiene todo preparado. A veces podemos jugar con él y otras no hay espacio para esquivarlo. Entonces el destino y está trazada en esta novela, y el destino es un punto importante también en la narrativa de esta escritora. Y como finaliza esquivarlo, no esquiven la lectura de Molocotó de Julieta Omaña, una novela que bien vale la pena leer, no porque haya ganado un premio internacional como el Rosero Castellano de novela breve, pero más allá de eso, la calidad de una gran novela como esta, Molocotó. Los invito a verlo, a leerla, perdón, para que vayan adentrándose en esa historia, conocer otro tipo de visiones, y sobre todo la visión de alguien que no es mexicana, pero que también analiza la situación de nuestra propia cultura mexicana, ¿no? Entonces, en muchos aspectos, lo cual me pareció sumamente interesante, porque muchas veces el propio mexicano, al ser muy regionalista, muy localista, pues trata de quedar bien parado, aunque eso no siempre se puede. Pero bueno, entonces ya saben, el latido de simio, Molocotop, Julieta Omaña, gracias por vernos, por compartir. Síguenos en las demás redes sociales, Facebook, Instagram, el blog palabradesimio.blogspot.com, y espero verlos pronto en un nuevo episodio de este su confiable latido de simio. Les agradezco los likes, el compartir, el comentar, de verdad me siento muy contento por sus comentarios, por lo que nos dicen, que vayamos creciendo. No hay prisa, claro que no. Disfrutamos hacer estos videos y espero que ustedes también disfruten verlo. Disculpen que a veces me trabo, creo que es mi lapsus linguae, dijeran los psicoanalistas, pero bueno, lo hacemos con honestidad, con emoción y para pasarla bien, hablando de lo que nos emociona, que son los libros, que es la buena literatura. Entonces, Molocotop, Julieta Omaña, lo viste aquí en Latidos de Simio. Adiós.